Bien, continuamos con nuestro estudio de la carta a los romanos, hermosa carta, por la gracia de Dios, por toda su palabra. Capítulo 7, vamos a profundizar Dios mediante versículos 21 y 23, y vamos a dar lectura del 21 al 25. Dice así la Escritura, Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Hasta aquí la porción bíblica. Señor, te damos nuevamente muchas gracias por esta oportunidad, Señor, increíble, Señor, que tú nos das a nosotros, pecadores, miles pecadores, pero perdonados por ti, por la obra redentora de Jesús en la cruz. Gracias por los méritos de Jesús. Gracias, Señor, porque como recién cantábamos, Señor, esa cruz, Señor, que le costó, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, todo lo que en Él descargaste. Primero cargaste todo el pecado de nosotros y luego, Señor, descargaste sobre Él tu ira justa, Señor, y Él fue el único que satisfizo, que pagó esa deuda infinita que nosotros no podríamos haber pagado jamás. Ni aún en el infierno mismo podríamos haber saldado esa deuda. Señor, por eso nos damos cuenta, Señor, que somos unos privilegiados por tu gracia y por tu misericordia. Pero al mismo tiempo, Señor, no tenemos nada de qué vanagloriarnos, porque no tenemos ningún mérito al cual echar mano, Señor, y del cual, Señor, jactarnos. Pedimos, Señor, que podamos siempre mantener una actitud humilde. Y también, Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender cada día más tu palabra correctamente, y no solamente a entender, sino también a aplicarla, Señor, para que podamos realmente honrar tu nombre y glorificarte siempre. Pedimos, Señor, por este tiempo, el mensaje, como también, Señor, la clase, Señor, de los niños con sus maestras. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 7, 21 al 23, titulé el mensaje de hoy, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Como he mencionado antes, muchas veces, tristemente, se ha usado este pasaje como para justificar nuestro pecado o nuestras prácticas de pecado en el sentido no como esclavitud del pecado, pero sí como dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Y por lo que el apóstol está, como venimos estudiando versículo tras versículo, tratando de enseñarnos y decir qué es lo que realmente ocurre en un verdadero hijo de Dios, en un hijo o hija madura, espiritualmente hablando, justamente es eso, o sea, de no satisfacer, de no dar rienda suelta a nuestros deseos de la carne, porque esos deseos, tristemente, van a estar en nuestros miembros, en nuestra carne, hasta que el Señor nos glorifique. Por lo tanto, el Señor nos manda a que andemos en el Espíritu, a que vivamos según el Espíritu, como hijos verdaderos de Dios. Y Pablo nos relata aquí a través de estos versículos 21 al 23 que el pecado residual batalla en contra de todo el bien que el hijo y la hija de Dios desea hacer, en contra de todo el buen pensamiento, en contra de toda aquella buena intención, aquella buena actitud, aquella buena motivación, aquella buena palabra, aquella buena acción, aquella buena obra. El pecado residual en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, batalla en contra de todo el bien que queremos hacer como verdaderos hijos de Dios. También quiero mencionar, ya lo he dicho antes, pero para que vaya quedando claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, es un verdadero creyente y es un creyente maduro, espiritualmente hablando. Entonces, lo que él expresa acá es lo que decíamos también la semana pasada, es ese dolor, ese pesar en su corazón de no poder cumplir a rajatabla la voluntad de Dios, cumplir la ley de Dios.
cumplir con la justicia de Dios. No llegar, quedar corto. Y eso yo creo que es el sentir de cualquier hombre y mujer que es verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Allí en Génesis 4:7, Dios advirtió a Caín cuando se enojó con Abel, su hermano, porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Vayamos lo que dice la Escritura y veamos qué dice Dios, qué le dice Dios a Caín. Génesis 4:7. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios a Caín. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado sigue estando a la puerta, con el fin de llevar a nosotros, las personas, a la desobediencia. Está ahí. Depende de nosotros. Si satisfacemos nuestros deseos, si damos rienda suelta a nuestros deseos, o nos sujetamos a lo que el Espíritu realmente nos dicta y desea hacer. Lo que a Dios le agrada, según la voluntad de Dios. Hemos recibido ya el molde de la obediencia, ya eso lo hemos estudiado. Y Pablo nos muestra la primera prueba que el pecado ya no es más su amo. ¿Por qué? Porque fue redimido por Dios y fue creado en él un nuevo ser, una nueva naturaleza fue dada a él, en semejanza de Cristo. Y eso es lo que lo capacita para decir, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según yo tengo en mi espíritu, en el espíritu que me ha dado vida a Dios, me deleito en la palabra de Dios, me deleito en su ley, me deleito en hacer su voluntad, en obedecer su voluntad. Pero también soy realista de que no siempre estoy haciendo al 100% la voluntad de Dios. Y eso es lo que le pesaba al apóstol Pablo y nos debe pesar a cada uno de nosotros que somos sus hijos, que estamos en este proceso de santificación. Dicho en otras palabras, el hombre interior justificado del apóstol Pablo estaba al lado de la ley de Dios, del lado de la ley de Dios, y ya no bajo el dominio del pecado. Vayamos por un momento a Salmo 119. Y como hemos ya estudiado anteriormente, en capítulos anteriores, el concebir, el que supuestamente un hijo, una hija de Dios, conciba en su mente, en su corazón, en tener cierta licencia, o porque está el pasaje aquí del apóstol Pablo comentando esto, redactando esto, o por otra razón, y que piensa que es suficiente razón como para poder tener una licencia para pecar, según lo que estamos estudiando, esa persona no es un verdadero hijo de Dios, no es una verdadera hija de Dios. Por eso Pablo una y otra vez dice de ninguna manera. Y eso en nuestro idioma no es tan fuerte, pero en el idioma original es muy fuerte. Es como decir, ni lo pienses si quieres, ni lo consideres. Entonces, si alguien lo ha considerado, como dice Pablo también en 2 Corintios, examínese su corazón. Examinate si realmente sos verdaderamente un hijo de Dios, seguramente que no. ¿Por qué estás considerando eso como una licencia para dar rienda suelta a tu pecado? Y Salmo 119, encontramos aquí también al salmista alabando y exaltando al Señor por su palabra, así como dijo Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Salmo 119, 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Más gozo, mucho más gozo, he encontrado en tu palabra, en tus mandatos, en tus testimonios, que en toda la riqueza que pude haber tenido. Ese es el sentido del salmista. También en versículo 47 nos dice acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado.
Me regocijaré, tendré un gozo, digamos, sobre medida, o sea, es extravagante. ¿En qué? En tus mandamientos, en tus testimonios. Amo tu palabra. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La palabra de Dios era una delicia para el salmista. Él realmente se deleitaba, se gozaba sobremanera, se regocijaba. ¿En qué? En la palabra de Dios, en sus mandamientos, en obedecer su palabra. Vengan a mí tus misericordias para que viva, dice, porque tu ley es mi delicia. Y ese es el mismo sentir del apóstol Pablo, diciendo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me gozo, me regocijo. Versículo 105 del mismo Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesito que tu palabra, para que alumbre mis pies, para conducir bien mis pasos. Tu palabra es muy importante para mí. 140, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Un gran amor, un gran gozo era contemplar y leer y meditar y obedecer la palabra de Dios. Sumamente. Fíjense los términos que usa la palabra de Dios para hablar de su palabra. Sumamente pura es tu palabra. Y tu siervo la ama. También, si vamos al Salmo 1, en versículo 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová que está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la delicia del salmista según el Salmo 119? La palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios. Y ese es el mismo sentir que tenía el apóstol Pablo. Según el hombre interior, leímos, me deleito en la ley de Dios. El alma del apóstol tenía sed, tenía hambre de la justicia de su Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5 primero. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Hambre por la palabra de Dios. Sed por la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, no debe ser, y como el apóstol Juan también, porque el apóstol Juan dice, los mandamientos, el obedecer los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque es un deleite. Sabemos la batalla, sabemos de la lucha, sabemos de ese pecado, como decía al comienzo, ese pecado residual que hay en nuestra carne, que hay en nuestros miembros, pero por la razón misma de que somos nacidos de nuevo, que Dios puso una nueva naturaleza en nosotros, que tenemos ese nacimiento espiritual por el poder de la palabra de Dios, como dice Pedro, deseamos la palabra de Dios, valoramos la palabra de Dios y comienza ahí a ser realmente una delicia para nosotros. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Obviamente, la palabra de Dios también muchas veces nos exhorta y a nosotros, a nuestro propio corazón, no nos gusta porque todavía tenemos residuo de pecado en nuestro corazón y muchas veces tenemos orgullo en nuestro corazón y eso va en contra de nuestro orgullo. Y no queremos que nos señale la palabra de Dios qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que deberíamos hacer que no estamos haciendo. Pero la palabra de Dios aún así debe ser un deleite, debe ser algo que deseamos, algo que con la cual debemos nutrirnos. Es el único alimento espiritual que necesita nuestra alma. No hay otro fuera de la palabra de Dios. Y si realmente hemos nacido, dice Pedro, la vamos a desear como un bebé recién nacido. Esa es la evidencia, la prueba también de que hemos nacido de nuevo. Deseamos la palabra de Dios. Lo vemos en el apóstol Pablo, lo vimos en el rey David, como le dolía en el alma, en el corazón, pecar contra Dios, porque sabía que estaba
que le estaba ofendiendo, que estaba atentando contra su infinita santidad. Y ahora vemos en los versículos que leímos, el gozo, el deleite, el disfrutar de la palabra de Dios, sobremanera, por sobre todas las cosas, sobre lo que muchas veces por naturaleza buscamos, la riqueza material, temporal. Esto está por encima. Cuando hay un verdadero hijo, una hija de Dios, ese deseo supera al oro, supera la plata, supera todo, supera la fama, supera todo. Es el amor a la palabra de Dios, es el amor a Dios mismo. Porque conocimos a Dios, porque somos sus hijos, porque tenemos una nueva naturaleza, porque ya nuestro yo, como dice Gálatas 2:20, ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Y también tenemos un versículo muy conocido de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el apóstol, obviamente, tenía sed, tenía hambre de la palabra de Dios. Y su prioridad número 1 era el reino de Dios y su justicia. Y esto también nos debe de servir a nosotros para autoexaminar nuestros corazones. Y ver si realmente el sentir, el expresar del apóstol Pablo aquí, nosotros nos identificamos con él. Si realmente nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Si realmente amamos la palabra de Dios, si realmente tenemos sed y hambre de la palabra de Dios, o tenemos sed y hambre de otras cosas. Como decíamos la semana pasada, ¿quién ocupa el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Quién es la prioridad de nuestra vida? Es Dios. Ojalá que sí, Dios quiera que sí. Y si no, es una persona, son cosas temporales, cosas materiales. Acompáñenme también a 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Por la gracia de Dios vamos madurando, vamos creciendo en este proceso de santificación. Cada día estamos más semejantes a Cristo y ese debe ser el sentir y la actitud de cada uno de nosotros. Ese seguir del apóstol Pablo lo mismo. Como veíamos el miércoles en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Obviamente, como dice acá el texto de 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Obviamente no estamos viviendo, no vamos a vivir en un lecho caminando por un lecho de rosa. Vamos a ser atribulados, vamos a estar angustiados, vamos a estar tristes, vamos a estar muy complicados, pero según Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál fue el sentir del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el sentir del salmista? ¿Cuál es el sentir tuyo? ¿Cuál es mi sentir? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? Frente a la justicia de Dios. Pablo oraba fervientemente por los creyentes en Éfeso para que fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16.
Efesios 3:16. Versículo 14, leamos a partir del versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta también debe ser una oración de cada uno de nosotros, no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas, dice el apóstol, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser fortalecidos con poder, con su poder. Nosotros no podemos batallar con nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, no podemos. Pero sí debemos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo nos presenta de forma muy clara de otra ley que no opera en la persona interna, sino en los miembros del cuerpo de cada creyente. Esto es, en su humanidad no redimida y todavía pecaminosa. El apóstol no está estableciendo una dicotomía entre la mente y el cuerpo, sino más bien está contrastando el hombre redimido o la nueva criatura redimida con la carne. Ese es el pecado residual que mencionamos al comienzo. Ese es el remanente del viejo hombre que permanece todavía en cada creyente hasta que recibamos el cuerpo glorificado. Veamos algunas citas. Aquí, en capítulo 7 de Romanos, lo leímos el 25, dice: doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está contrastando lo que es la nueva naturaleza con sus miembros, con su cuerpo, con lo que quedó del viejo hombre. También quiero que vean, por favor, 8:23, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo verdadero hijo o hija de Dios está esperando el momento en que seamos glorificados, que recibamos la semejanza de Cristo por completo. Estamos ahora en un proceso. Estamos cada día, con la ayuda de su palabra, de su Espíritu Santo, moldeando el carácter para que sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no está completa la obra. Y un día se va a completar cuando seamos glorificados. Como dice aquí en Colosenses 3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ya ahí sí nos vamos a tener más en relación con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza, con los miembros que todavía no han sido redimidos totalmente. Sí, nuestro yo, sí, nuestro hombre interior, como dice el apóstol. Pero la realidad es que todavía convivimos con nuestra vieja naturaleza. Y por eso debemos batallar, y por eso debemos usar los recursos de Dios, que Dios nos provee. Su Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, los creyentes. Lo que Pablo nos está explicando aquí, en cada uno de estos versículos, es que nunca jamás podría aplicarse a un incrédulo este argumento, porque tanto su mente como su cuerpo están en continua enemistad contra Dios. Ahí en capítulo 8, versículo 7, nos dice el apóstol también, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, los que no han sido regenerados,
como dice en 2 Corintios 5, 17, los que no han nacido de nuevo, los que no son nuevas criaturas, no pueden honrar a Dios, no pueden agradar a Dios. El que vive según la carne de Dios, el que está todavía bajo el yugo de la esclavitud del pecado, no puede agradar a Dios, porque no ha nacido de nuevo. Está viviendo bajo la esclavitud del pecado, está siendo dominado por el pecado. Su amo es el pecado. Y sabemos que los incrédulos no quieren agradar a Dios, no desean agradar a Dios. Como dice el Salmo 14, no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, fuera Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. No quieren agradar a Dios. Y si quisieran agradarle, como muchos dicen que quieren agradar a Dios o que quieren tener una buena relación con Dios, tampoco pueden hacerlo legítimamente como Dios nos muestra, nos revela en su palabra. Porque lo dice aquí, porque están muertos espiritualmente. Y las cosas espirituales no las pueden discernir un hombre natural, una mujer natural, que nació solamente del vientre de su mamá, no puede discernir las cosas que son del espíritu, porque están muertos espiritualmente. Nacemos muertos espiritualmente por nuestro propio pecado. Volvamos también a Salmo 119, nuevamente, porque aquí también vemos que el salmista muestra esa lucha en su interior contra el pecado, contra su propio pecado. Y que también tiene un peso en su corazón y un aborrecimiento por ese pecado, del cual también anhela ser librado. Ahí en Salmo 119, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 71. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Así, también como versículo 25 dice, vivifícame, abatida está mi alma. Me siento mal por mi propio pecado, porque te he fallado, te he deshonrado. También muestra el deseo de ser vivificado por su palabra. Vivifícame según tu palabra. En versículo 88 dice, todos tus mandamientos son verdad. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. Vivifícame conforme a tu misericordia. En versículo 107, afligido estoy en gran manera. ¿Por qué estaba afligido en gran manera? Por su propio pecado. Y le pide a Dios que le vivifique, oh Jehová, conforme a tu palabra. El versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Versículo 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Y con la profunda humildad que caracteriza a todo creyente, versículo 76 termina diciendo el salmista, confesando, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Reconoció, como decíamos el domingo pasado, reconoció su pecado. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y el salmista reconocía que había fallado ante Dios, que no siempre había cumplido la ley de Dios a la perfección, debido a su vieja naturaleza. Pero él con humildad reconoce y confiesa lo que debería ser debe hacer cada creyente verdadero, cada creyente maduro, que está en este proceso de santificación. Reconocer que no llegamos, que fallamos, que no cumplimos, como el apóstol Pablo se daba cuenta que no cumplía la perfección según la justicia de Dios. No alcanzaba, quedaba corto. Pero el deseo de él siempre era para vivir en el Espíritu y no satisfacer sus deseos carnales. No dar rienda suelta, no ser su propio cuerpo su amo, sino el cuerpo era su esclavo.
era su siervo, como también hemos estudiado los días miércoles. No es mi cuerpo mi amo, no debo dejarme llevar por lo que dicta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi esclavo, es mi siervo. Y esto puedo llevarlo a cabo solamente con los recursos que el Señor me ha dado, como hemos leído en Efesios 6, dando con la armadura de Dios, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo nos explica que la fuente de su pecado ya no es el hombre interior, porque ella ha sido redimido y estaba en este proceso de santificación. Así como todos nosotros, mientras estemos en este cuerpo, de este lado de la eternidad, el apóstol se encontraba en algunas ocasiones cautivo a la ley del pecado. Es lo que leímos aquí en versículo 21 del capítulo 7 de Romanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero solamente el pecado estaba únicamente en los miembros de su cuerpo, su viejo hombre, del cual seguía todavía en relación con su viejo hombre. Veamos lo que dice en Efesios 4:22. También el apóstol ahí escribiendo a estos hermanos. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos pecaminosos. También aquí en Romanos 8:10 nos dice el apóstol: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hallo, dice, esta ley que está en mí, pero ya él no estaba más bajo el dominio del pecado, ya había sido redimido, ya él podía andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No es que la salvación de Pablo, dicho esto, no es que la salvación de Pablo fuera imperfecta o deficiente en algún sentido. Desde el momento que Dios justifica a un ser humano, es declarado justo totalmente y permanentemente, listo para encontrarse, para estar cara a cara con Él. Y eso debemos entender claramente nosotros. No debemos dar lugar a la duda ni a la confusión de que el apóstol está manifestando con estos versículos de este capítulo 7, de que quizás no era todavía completamente salvo. Nada que ver. Él era 100% salvo. 100% declarado justo. Y definitivamente. Una vez y para siempre. Como la muerte de Cristo en la cruz. Fue suficiente y una vez y para siempre. Y toda en la salvación del apóstol Pablo y en la salvación de cualquier ser humano hoy día. Lo que enseña la Escritura es que cuando sos salvo, cuando sos declarado justo, cuando sos justificado por Dios, automáticamente de ese instante sos 100% salvo. No te queda algo para salvarte. Después lo que la Biblia enseña es lo que estamos hablando, es este proceso de santificación que nos ha dejado aquí para que podamos ir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo y a través de su palabra, a ir moldeando nuestro carácter, a ir despojándonos del viejo hombre, dejando los hábitos viejos que no honraban, no glorificaran a Dios, y poder cada día ser más semejante a tener a la actitud, como dice en Filipenses 2, a la actitud que tuvo Cristo de humildad y todas sus pisadas, como dice Pedro también. Pero la salvación es completa, no fue completa en el apóstol Pablo. Lo que Pablo está mostrando acá es realmente el sentir que debería tener cualquier hijo de Dios o hija de Dios que está en este proceso de santificación, y es una evidencia también de madurez, porque desea de todo corazón obedecer a Dios, honrar, agradar a Dios y darse cuenta al mismo tiempo que no llega a cumplir todos los días de la misma forma. No amamos todos los días
con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón a Dios. Y eso realmente nos pesa y eso realmente nos duele y eso nos lleva, digamos, a humillarnos delante de Dios y arrepentirnos y pedirle perdón. Y sí, a exclamar juntamente con el apóstol Pablo, miserable de nosotros, de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ese es el sentir, pero no es una licencia bajo ningún punto de vista, ninguna licencia para decir, bueno, si el apóstol Pablo, quién era el apóstol y yo quién soy, si el apóstol luchaba, ¿cuánto más voy a luchar yo? No te quedes con ese concepto, es un concepto errado. La realidad es lo que el apóstol está mostrando acá, es lo que acabo de mencionar antes. Es ese realmente deseo sobremanera, como leíamos en el Salmo 119, sumamente prioritario es honrar y agradar a Dios, el ocuparse de la justicia de Dios, el vivir justamente, vivir de una forma agradable todo el tiempo y darse cuenta que no siempre se tiene la misma actitud, no siempre se cumple la ley de Dios al pie de la letra. Y ese sentir, ese es el sentir del apóstol Pablo, lo que redacta aquí en capítulo 7, que ya hemos estado estudiando domingo tras domingo. Ese es el sentir, no bajo ningún punto de vista una licencia para pecar. Porque si, como dije hoy en un momento, si entendés eso, que esto te da una licencia de este capítulo, por ejemplo, puntualmente, capítulo 7 de Romanos, es una licencia para vos para que peques, examina tu corazón, porque es muy probable, yo diría, porque la palabra del Señor lo dice, un 100% no sos un hijo de Dios, no sos una hija de Dios. Porque bajo ningún punto de vista podés estar, si realmente fuiste regenerado, tenés una nueva naturaleza, podés estar considerando eso. Todo lo contrario. Entonces, poco a poco, paso a paso, pero cada vez vas a repudiar, vas a aborrecer más tu propio pecado. Es lo que vemos en la Biblia, es lo que vemos aquí en este capítulo. Ese aborrecimiento, esa abominación hacia nuestro propio pecado. Porque cada vez conocemos más acerca de nuestro Dios, de la santidad de nuestro Dios. Y entendemos cada vez un poco más de que Él dijo, sed santo porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá a Dios. Y entendemos que no es por obra, pero también entendemos por lo que hemos estado estudiando también, estamos estudiando en 1 Corintios, que debemos correr, que debemos hacer algo nosotros, que tenemos una responsabilidad, no para ganar la salvación o no para completar la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es un obrar nuestro, no es algo que nosotros podemos hacer para salvarnos, pero sí es lo que dice también el apóstol en Filipenses, ese ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Obviamente que Dios produce, como dice el texto de Filipenses ahí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien puso la nueva naturaleza. Es Dios que está morando en nosotros permanentemente. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y producto de eso, deseamos la palabra de Dios. Realmente se convierte en una delicia, en una necesidad, el leerla, el meditar en ella. Y no solamente eso, sino en cumplirla. Porque eso es lo que vemos acá claramente en Romanos 7. Es ese aborrecimiento a uno mismo que el apóstol expresa, ese aborrecimiento a sus miembros, a su viejo hombre, a ese poder del pecado residual que ha quedado en sus miembros todavía, porque no ha llegado el momento de la glorificación, y el no poder cumplir, el no poder hacer perfectamente, llevar a cabo, cumplir la ley de Dios. Y ese es el sentir del apóstol, y lo vemos, y lo entendemos por lo que él escribe aquí. Por eso es que exclama, como vamos a ver la semana que viene, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y realmente, si vos sos un hijo, una hija de Dios, vas a sentir lo mismo. Vas a aborrecer tu propio cuerpo, tus propios miembros que siempre son tierra fértil para que vos cedas a la tentación, para que no tomes la puerta de salida cuando seas tentado. Lo vas a aborrecer, porque te das cuenta que no te lleva a cumplir la ley de Dios, y de esa forma no agradás a Dios, no glorificás a Dios. Y no tenés todos los días con esa misma intensidad de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente.
que es el primer y gran mandamiento. No lo tenemos, lamentablemente. ¿Y cuál es la falla? Fallan nuestros miembros, fallamos que nosotros cedemos. Por eso quiero que veamos algunos pasajes más, recordando lo que ya hemos visto anteriormente. Lo menciono simplemente, 1 Corintios 10:13, donde nos habla de que ninguna tentación que nos va a sobrevenir, no va a ser que no sea humana. Todas son humanas, todas las tentaciones que te van a venir van a ser todas humanas, dentro del rango humano. No busques excusa de que me vino una tentación que no pude soportar porque me sobrepasaba. No. Y Dios dice dentro de ese pasaje de 1 Corintios 10:13 que justamente con la tentación te dará la salida para que puedas soportar, para que puedas tomar esa vía de escape. También en 2 de Corintios 10, Segundo de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos todavía con un cuerpo físico, es una realidad, pero ya no nos movemos según los deseos de nuestra carne. No son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros no podemos obedecer fielmente a Cristo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos sujetarnos a Él. Necesitamos someternos a Él. Necesitamos reclamar esa sabiduría de la que habla Santiago, al cual debemos pedir con fe, no dudando nada. Y Él nos promete que nos va a dar abundantemente y sin reproche. También conocemos lo que dice Gálatas 5:16 en adelante. Tenemos una responsabilidad como creyentes a no dar rienda suelta a nuestros deseos. Por eso digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, odiándonos unos a otros. Si vivimos y has nacido del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu, a través de los méritos de Jesús en la cruz, dice Pablo también aquí en esta carta a estos hermanos, andemos también por el Espíritu. Y anteriormente dice, no des rienda suelta, no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu. Y dice, aquellos que practican tales cosas, cuando empieza a detallar las obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Por eso, como decíamos en algún momento, si estamos considerando de que tenemos licencia para tener esas prácticas de pecado, no somos hijos de Dios, no heredaremos el reino de Dios. No hemos nacido de nuevo, no tenemos la nueva naturaleza, no hemos renacido por el poder de la palabra de Dios, no vamos a desear la palabra de Dios, no va a ser una prioridad la palabra de Dios para nuestras vidas, no vamos a buscar la palabra de Dios para alimentar
nuestra alma, porque todavía estamos muertos espiritualmente. Como hay un ser que no nació. Cuando nace un bebé, llora abundantemente para que le den la leche de su madre, o le den alimento, sea de su mamá o no sea de su mamá, pero llora por el alimento. El verdadero Hijo de Dios clama por la palabra de Dios. Tiene sed, tiene hambre de la palabra de Dios. Un creyente no puede evitar vivir en la carne, fuera del cuerpo obviamente, refiriéndonos a fuera del cuerpo físico, pero sí puede y debe evitar andar según la carne en sus hábitos pecaminosos, en lo que terminamos de leer la palabra de Dios, el texto que recién leímos. Y también en Efesios, capítulo 4, que hoy leíamos solamente el versículo 22, leemos ahora del 17 en adelante, Efesios 4. Efesios 4, 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Esto es la vida de un verdadera hija de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Esto es como debemos vivir. No pensando en las licencias. No pensé en las licencias. Si pensás en la licencia para pecar, tristemente te tengo que decir una y otra vez, no sos un verdadero hijo de Dios. No sos una hija de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo declara así. Por eso, una y otra vez, Pablo dice, si pensás esto, en ninguna manera podés estar pensando en esto. No, ni siquiera, ni se te ocurra pensar eso. Porque significa que todavía no entendiste nada de lo que es la verdadera salvación. Y cuando sos salvo, sos completamente salvo, por puramente y por todo lo mente de Jesús. Todos los méritos de Jesús. Por la voluntad de Dios. Y sos completamente salvo. 100% salvo. Le debemos todo a Él. Somos salvos por gracia. No hubo nada, ni va a haber nada en nosotros, ni en ningún ser humano que sirva para que Dios salve a esa persona. Solamente porque Dios quiso, solamente por los méritos de Jesús en la cruz. Una vez que ya somos sus hijos, Él desea esto de todo corazón, de que nosotros vivamos conforme a su voluntad, de que realmente nos demos cuenta de que debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. También dice aquí el apóstol en Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que es verdadero, todo lo verdadero viene de Dios. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida.
Todo proviene de la palabra de Dios. Es sumamente importante la palabra de Dios para vos. Es prioridad la palabra de Dios para vos. Examina tu corazón. Y si estás en ese proceso de santificación, porque ya sos un hijo, una hija de Dios, Dios te pide que andes en el Espíritu y no des rienda suelta a tu propio pecado. No cedas a las tentaciones, porque tentaciones van a venir. Pero ¿qué vas a hacer? Tenés dos alternativas. O das rienda suelta a la tentación, consumás el pecado, o tomás la puerta de salida. El Señor te ha dado suficiente recurso a la tercera persona de la Trinidad para que puedas estar firmes. Para que puedas estar firme. Por eso en Mateo 26, 41, Jesús le dice a sus discípulos, antes de ser traicionado por Judas, y entregado, le dice a sus discípulos, 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Según el relato aquí, cuando él se aparta para orar a su Padre Celestial, le pide que lo acompañen en oración y ellos una y otra vez se duermen. Y también es interesante, después se pueden leer en su casa, no solamente Pedro dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario, sino que también el resto de los discípulos dicen lo mismo, conscientes con Pedro, lo mismo. Y después no son capaces de aguantar un rato, una hora, como dice Jesús. Y sí le dice a ellos, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y es lo que debes hacer vos y debo hacer yo, velar y orar, todo el día, todo el tiempo. Porque soy realista, porque puedo dar cuenta y puedo tener sentido del apóstol Pablo de que no llego a honrar y agradar a Dios como debería. Y digamos, la contrapartida de esto es justamente esto, velar y orar. ¿Por qué? Porque mi espíritu está dispuesto. Mi espíritu desea la palabra de Dios. Mi espíritu quiere obedecer a Dios. Su palabra no es gravosa para mí, pero sí mi carne es débil. Entonces dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Y así no demos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra una vez más. Y Señor, gracias porque podemos ver este sentir del apóstol, también Señor del salmista, en donde tu palabra, Señor, es lo más importante, donde realmente tenían hambre y sed de tu palabra y querían, Señor, cumplirla, pero se daban cuenta que no llegaban, y también nosotros nos damos cuenta que no llegamos, Señor, pero no queremos justificarnos, no queremos tomar ningún tipo de licencia, Señor, para dar rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestro pecado, sino todo lo contrario. Sentimos gran pesar, aborrecemos nuestro propio pecado y podemos tener ese sentir que el apóstol tenía de buscar ayuda a ti continuamente para no pecar contra ti, para pecar cada día menos, Señor, porque entendemos, Señor, que nuestro pecado te ofende, Señor. Señor, por nuestro pecado tú tuviste que pagar, Señor, un precio altísimo, la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, y tú quisiste, Señor, por tu pura voluntad, salvarnos a nosotros, Señor. ¿Y cómo es posible? Es inconcebible pensar de que, porque ya que fuimos salvos por gracia, podemos ahora pecar deliberadamente. De ninguna manera, como dice tu palabra, bajo ningún punto de vista. Señor, ayúdanos, Señor, para poder estar velando y orando cada día para no entrar en tentación. Como dice tu palabra, nuestro espíritu está dispuesto, nosotros deseamos de todo corazón honrarte, agradarte, glorificarte, pero también, Señor, tenemos que ser sabios, Señor, en reconocer de que nuestros miembros de nuestro cuerpo carnal todavía son débiles, somos débiles humanamente. Y, Señor, pero no nos excusa de eso, Señor, para pecar contra ti. Por eso queremos tomar en cuenta tu palabra, tomar en serio tu palabra, Señor, y saber que cada tentación,
Así cuando viene esa tentación que es humana, también viene la puerta de salida. Señor, ayúdanos, Señor, para refugiarnos en ti, para estar, como dice tu palabra también, orando sin cesar todo el día, todos los días, Señor, y también guardando nuestros corazones tus palabras para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos, como dice el Salmo, para no pecar contra ti. Señor, pedimos por los hermanos, por las personas presentes, que tú las bendigas, y Señor, y como oramos siempre, Señor, por aquellos que aún no te conocen, para que prontamente puedan conocer la verdad y ser libertados de la esclavitud del pecado. Pedimos, Señor, también para que podamos continuar esta semana, Señor, honrándote y, Señor, y aplicando lo que aprendemos cada día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.